un placer y un honor tenerte aquí, Wolf. Y bueno, y a estos miembros de este círculo que están interesados en escucharte, de modo que vamos a empezar esta conversación que se va a extender unos 20 minutos, 25 minutos de mi parte, y después voy a dar la palabra a los demás interesados en hacerte algunas preguntas. Wolf, para ponernos un poco, que tú nos pongas en el contexto de tu carrera, has estudiado romanística en los años 60 o 70, has sido alumno de ilustres profesores como Eugenio Coseriu, Antonio Tovar. ¿Cómo se hablaba o se discutía en este contexto la cuestión de de esta aparente contradicción entre una estructura de la lengua en equilibrio y aparente, por así decirlo, estabilidad, y el cambio lingüístico que es la diacronía y es la historia y es la base de la formación de nuevas lenguas y de la transformación del latín en sus diferentes variedades? Supongo que habrá habido algún tipo de discusión teórica. En este momento Coserio estaba elaborando también sus teorías. Si nos podés ubicar en esta época tuya de estudiante y haciéndote preguntas sobre estas cuestiones, ¿cómo fue? Bueno, sí. Empecé, no, ya lo has dicho, hice estudios de filología románica y de filología clásica, empezando aquí en Münster, donde vivo ahora ya casi 50 años, y pasé a Francia por un semestre y después a Tübingen, que fue la estadía, luego el lugar más importante para mí. Sí, conocí a Eugenio Coseriu, que fue uno de los primeros a introducir lingüística teórica, algo que en aquella época no se conocía en Alemania. Y precisamente al final de mis estudios, después del examen y ya habiendo hablado con Coseriu sobre la temática de mi tesis doctoral, fue el caso que se nombró a un nuevo profesor de lingüística comparada ahí en Tübingen, lingüística indoeuropea, y no quiero entrar en los detalles, pero Coseriu hizo que yo obtuviera uno de los dos puestos de asistente de ese nuevo profesor español, exiliado durante la época de Franco a la Argentina, y allí en Tucumán no hizo solo sus estudios clásicos, sino también entró en contacto en las provincias de Salta y Jujuy con lenguas indígenas, después del quechua, sobre todo el mataco, que hoy se llama wichí, y del lo que entonces se llamaba el chiriguano, hoy con nuestra corrección política
llamamos guaraní boliviano, término que no me gusta mucho porque es una entidad que no se habla, que no existe solo en Bolivia, sino también y en gran parte en la Argentina. Y bueno, después bueno, no, hay que agregar Tovar, todavía estando en la Argentina, se hizo uno de los primeros, de los pioneros de la lingüística amerindia, publicando un libro, el catálogo de las lenguas de América del Sur, cosa absolutamente desconocida en Europa en aquel tiempo. Y precisamente en los últimos, pequeña digresión, en los últimos meses estaba editando el último tomo de la historia de la lingüística románica de Coserio, y allí hay un capítulo sobre el español Lorenzo Hervás y Panduro, un jesuita que, como todos los jesuitas, entre o en los alrededores de 1770, fue exiliado, digamos, y llegó a Italia, y allí escribió su gran obra, que tiene un volumen importante, que es el Catálogo de le Lingue. Solo más tarde hubo una nueva edición española. Bueno, eso como inicio. Después de un año, Tovar propuso, ya daba clases, era la época del 68 y de las pequeñas revoluciones estudiantiles en Alemania, y nadie quería escuchar cosas de dialectología griega o del lituano o del sánscrito, y así Tovar daba cursos de vasco, de vascuense, que fue una gran cuestión política en aquella época, y por el otro lado de quechua y de guaraní. Y bueno, en 68 sí propuso hacer un viaje de exploración a la Argentina, a ese lugar de Tartagal, provincia de Salta, cerca de la frontera con Bolivia. No pudimos ir a Bolivia porque por las inseguridades ya habían matado a Che Guevara en aquella época, y fueron precisamente los chiriguanos que eran involucrados en esto. Así que hasta en el lugar de Tartagal era una estadía peligrosa y poco segura. Bueno, ese viaje de Tovar logró la financiación y todo, e hicimos ese primer viaje de exploración en 1970. Primero pasando por Asunción para ver cómo es la situación del Paraguay,
del guaraní en Paraguay, que bajo la dictadura de Stroessner era catastrófica. Y después fuimos a Tartagal, donde Tovar empezó sus estudios con gente ya conocida, que era el mataco, y para mí propuso el chiriguano. Prácticamente no he estudiado lingüísticamente en aquella época, y yo empecé mis contactos de campo con los indígenas, haciendo grabaciones, las cuales tentaba de descifrar y de analizar a la tarde en el hotel donde estábamos, con el ayudo de los famosos diccionarios del guaraní de Montoya del siglo XVII. Y la gran sorpresa fue que aplicando algunas leyes fonéticas que se veían bastante fácilmente, yo podía sí, analizar las frases, el léxico, la morfología, lo que yo había grabado. Coserio en todo esto no entró por nada. Ese fue un fenómeno un poco raro para mí, habiendo estado 10 años en el Uruguay. No se interesaba nada por las lenguas indígenas sudamericanas. Y así que todo lo que dijiste sobre evolución fonética, morfológica, léxica, del guaraní clásico al guaraní oriental, chiriguano, yo tuve que descubrirlo. Así nomás. fue más o menos. Bueno, está bien, pequeña cosa que descubriste, ¿no? Es la primera descripción científica, dice Meliá en su conocido texto de una lengua guaraní, ¿no? Es el idioma chiriguano. Sí. A ver, una pregunta que te hago en relación, bueno, a esta situación de los indígenas viviendo ya rodeados de el mundo moderno, ¿no? En los años 70 habrá sido todavía no tan fuerte la irrupción del mundo moderno en estas sociedades. Y yendo a la lingüística, ¿cómo vos un poco enfrentaste esta cuestión de que prácticamente cualquier persona, incluso ajena a la lingüística, se la preguntaría, ¿cómo dos formas de pensar tan distintas que son el guaraní y el español, cómo dos organizaciones de la realidad, pensemos en las categorías de tiempo, de aspecto, ¿no? Pensemos no sé, en las estructuras léxicas, cómo estos dos mundos pueden llegar a converger o casi, digamos así, mezclarse e integrarse, ¿no? A veces en una nueva lengua o en formas de hablar mixtas, como en el caso del Paraguay, o como en el guaraní más hispanizado actual de los indígenas en la actualidad.
¿no? ¿Cómo enfrentaste ese tema, ¿no? Que no es sencillo? Sí, sí. La verdad es que en aquella primera época todavía no conocía muy bien la situación del Paraguay. Eh, Eso se hizo más tarde. Alrededor de ese lugar de Tartagal había 6 grupos de indígenas muy diferentes, algunos ya agricultores iniciantes como los chiriguanos, y otros como los Mataco y aún más los Nivaclé, que entonces se llamaban Chulupí, con su nombre tradicional, habían llegado del Chaco, no parecía que no conocían más que el desierto, la arena, la sequía. Y el, el contacto con el mundo moderno fue tremendo. Ya exteriormente, en una visión exterior, muchas veces a la noche pasamos por las calles de Tartagal viendo al otro lado los Nivaclé o chulupíes que no conocían prácticamente una palabra de castellano, no solo hablaban su lengua, y miraban las lavadoras eléctricas que había en las tiendas y no sé lo que pensaban. Claro, recuerdo la respuesta de una informante mía cuando, como era el caso, casi cada día había un avión de Buenos Aires hasta Tartagal con 8 escalas. Y en un momento, viendo y escuchando el avión en el cielo, le dije, no, nosotros también llegamos con ese aparato. No, no, no puede ser. No puede haber gente en ese pájaro artificial. No, es imposible. Así que sentí bastante el choque que existía entre ellos y nosotros. Y claro, también en la lengua. Para mí, la cosa más sorprendente fue prácticamente la sintaxis básica del guaraní, que no solo tiene verbos con sus índices personales verbales, sino también nombres, elementos nominales con otra serie de marcas personales y un nombre con su prefijo personal, podía y puede todavía expresar como si se podía formar
Un predicado. Un predicado, exactamente, sí. Y es una de las grandes cuestiones que todavía estamos discutiendo ahora. Ya tengo los papeles aquí en mi escritorio sobre un gran artículo sobre predicados no verbales en las lenguas del mundo, y yo tengo la parte del tupí y tupí guaraní. Y claro, hay muchísimas otras cosas, como dijiste, el tiempo y sí, y muchas otras categorías lingüísticas. El tiempo, por ejemplo, fue uno de los fenómenos más importantes, los más interesantes para mí en las gramáticas, y sobre todo en la gramática moderna de tipo norteamericano, lo que se llama tipología lingüística. Se piensa o se quiere reducir un sistema lingüístico a lo que ya se conoce, es decir, aplicándolo al tiempo verbal. Se piensa que debe haber un presente, un pasado y un futuro, por lo menos. Pero la característica del guaraní precisamente es que resultaba obviamente de todos los textos que no hacían diferencia entre el pasado y el presente. Y ahora, entonces les pregunté a ellos, pero ¿cómo decís algo que está aconteciendo en ese momento? Y entonces me dijeron, por ejemplo, costurar. Yo costuro en ese momento, o yo preparo la sopa en ese momento. No decían, no pensamos así. Es decir, hasta ahora, hasta el momento que me preguntaste, preparábamos o costurábamos la ropa. Es decir, el presente es un tipo de pasado, y el presente real, el verdadero presente, tiene que expresarse por perífrasis verbales, y no es un tiempo verbal normal. Bueno. Muy bien. Sí, muchos descubrimientos, ¿no? Incluso me imagino a ver, tu impresión al leer a partir de aquí estos manuales de gramática de Montoya, donde atribuyen hasta un pretérito pluscuamperfecto al guaraní, Sí, o sí, un futuro anterior y cosas así, que en las estructuras de la lengua no se ven. Sí, sí, es así. Por eso el carácter artificial del guaraní clásico, de las reducciones jesuíticas en el siglo XVII y XVIII, que siempre me parecía una lengua en parte construida por los mismos misioneros. Por ejemplo, ellos claramente, claro, tenían o exigían un pretérito
con una circunlocución, una perífrasis que decía: yo era aquel que preparaba la sopa. Y eso era su regla de gramática. Pero en los pocos textos que hay que se hicieron fuera de las reducciones, ese tipo de tiempo no aparece, no existe. Y hasta en el guaraní moderno del Paraguay, las academias y la enseñanza escolar exige ese tipo de pretérito, pero la gente no lo usa. Es decir, que lo que hizo Montoya fue una cosa fantástica, pero hay que ver también que tenía su modelo no solo latino, sino también del tupí del Brasil, es decir, en las gramáticas de Anchieta, y adaptó muchas reglas lingüísticas, gramaticales, a su propia gramática del guaraní. Te hago, Wolf, una última pregunta antes de dar el pie a mis interlocutores. Contámonos un poco de tu experiencia en misiones con los Mbiá guaraní, donde has de algún modo establecido, bueno, un evidente contacto del Mbiá guaraní con el guaraní paraguayo y una aparente sustitución lenta del guaraní Mbiá por el guaraní paraguayo, y a su vez, bueno, también el conocimiento cada vez más presente del español, estos indígenas, es decir, un bidialectalismo guaraní con posible desplazamiento del Mbiá, y un bilingüismo guaraní-español. ¿Cómo fue esta situación en los años 90 y qué proyección tenés para el presente, sabiendo que estos pueblos están lentamente viendo cómo sus tradiciones se erosionan, ¿no? Con la fuerza y el impulso de la difusión de la sociedad dominante, hegemónica? Sí. Bueno, la primera sorpresa fue en el contacto con los Mbiá de Misiones y después también de otros lugares, que los indígenas no reconocían el guaraní paraguayo como una lengua igual al nivel de su propia lengua. Era una jeringonza, una lengua mixta, corrupta, y a la verdad, sí, aunque conozcan algunos términos de la administración, por ejemplo, de la vida moderna, con la que tienen contacto, pero en general es un guaraní puro que hablan la influencia del castellano no es muy sensible.
mientras que en Paraguay bueno, hay esa cuestión del Yopará y del bilingüismo, que es una cosa muy especial. Claro, se habla siempre del bilingüismo paraguayo, pero yo creo que comparando ese bilingüismo con otros en el mundo, es algo muy diferente. En los lugares de Europa o de otros, ¿no? Digamos, de Europa porque lo conozco mejor, bilingüismo significa hablo en una zona multicultural con varias lenguas. Se habla la lengua X con esa persona, la lengua Y con la otra y la lengua Z con la tercera persona, pero son usos lingüísticos diferentes, mientras que el bilingüismo paraguayo es hablar prácticamente simultáneamente en un mismo discurso las dos lenguas, el guaraní y el castellano. Y las dos lenguas son incompletas, es decir, ningún paraguayo fuera de la gente de la Academia de la Lengua Guaraní conoce o sabe hablar un guaraní puro. El guaraní puro es para la poesía, el himno nacional, ciertos textos, pero no se habla. Y lo que se habla es el uso simultáneo, como ya lo dije, de las dos lenguas. Es decir, yo decía que las dos lenguas son incompletas. La mayoría de los paraguayos o los conocimientos del castellano de la mayoría de los paraguayos es limitada. Y eso siempre fue en nuestras encuestas por el Atlas la gran diferencia entre Paraguay y, por ejemplo, Misiones o Corrientes y otras zonas. Se empieza a hablar en Yopará en guaraní, puede ser, depende de las personas, de los interlocutores, etcétera, con algunos hispanismos, más en la ciudad que en el campo. Y muchas veces, después de la primera frase, se repite parte de ella en castellano. Se continúa en castellano y se repite o se retoma lo dicho en guaraní. Así que esa es la copresencia de dos lenguas, que es diferente del bilingüismo de otras zonas. Y todos nuestros interlocutores o informantes dijeron que hablar un guaraní puro, eso sería ser indígena, y nosotros no somos indígenas. Hablar un castellano
evolucionado, desarrollado, completo, eso sería ser porteño. Eso siempre para ellas era el fin del mundo, lo que más se podía oponer. Así que la cortesía paraguaya consiste en hablar las dos lenguas parcialmente en un mismo discurso. Una cosa que es imposible en un discurso indígena. Sí. Entonces, bueno, quedan aquí seguramente para el auditorio muchas